aviación. Y dije, bueno, voy a meterme en la aviación también. Y me gustó tanto de que seguí hasta llegar a volar, pero los caminos de Dios son maravillosos. Él no me permitió que yo ni terminara el business, ni terminara aviación, ni terminara psicología, que después también comencé. Y después de varios años me dijo, esto es lo que yo deseo que tú hagas. Y recuerdo, nunca voy a olvidar el sábado en la iglesia cuando el Señor me llamó a través de Isaías 52:7. Cuán hermoso son sobre los montes los pies de aquel que anuncia. Y el Señor, ese versículo caló profundo en mi corazón. Y regresando a la casa, ya estábamos casados. Mi esposa, le dije, siento una sensación profunda en mi corazón que el Señor desea que yo estudie teología. Y le dije, ella me dice, estoy dispuesta a apoyarte en lo que tú desees hacer. Le agradezco a Dios, mis hermanos, porque en ese momento cuando escuché que ella me dijo eso, fue una carga grande que salió de mis hombros, porque ella, y no lo malentiendan, hija de pastor, dijo que nunca se iba a casar con un pastor. Lo cierto fue que no se casó con un pastor, pero luego llegó a ser, y le doy gracias a Dios por ella. Vivíamos en Massachusetts cuando eso, y le dije, mira, yo nunca he estudiado en español y yo sé que el Señor me está llamando para ser pastor de iglesias hispanas, así que yo tengo que ir a un país donde yo pueda aprender el español. Y había varias opciones, pero el Señor nos abrió las puertas para que fuéramos a México. Y allá en Montemorelos, allí tuvimos el privilegio de terminar la carrera de teología. Y allí también ellos me emplearon porque no querían que mi esposa se fuera. Así que por amor a ella me emplearon para que yo me quedara. Pero qué bendición y qué privilegio tuvimos, mis hermanos, de también allí colaborar en la causa de Dios enseñando. Y gloria a Dios por eso. Así que al mirar atrás, no puedo más que agradecer a Dios por su grandeza, por su amor tan grande. En mi casa somos 6 hijos, nacidos de familia cristiana, adventista de mucho tiempo. Desgraciada y triste en mi corazón, de que mis 2 hermanos mayores murieron fuera del mensaje y los otros también fuera de la iglesia. Por la gracia de Dios, no sé por qué, pero aquí el Señor me tiene. Y yo les digo esto porque si hay alguien agradecido a Dios, yo soy uno. Porque al mirar atrás, mi vida podía haber sido muy diferente. Me gozo hoy en el Señor por el privilegio que me ha dado de poder servirle por estos años en su causa. Y hoy, pues, disfrutando de la jubilación, todavía pues también nos mantenemos activos. Hemos hecho varios viajes misioneros, no sé si recuerda, Pastor Myers, los viajes misioneros que el Señor nos permitió, pero no hay otra cosa mejor para mí, como lo escuché también, me disfruté de la lección de la escuela sabática, muchas gracias. Hay mucho, así como el hermano que dio la lección, mucho que se podía hablar de esta lección. Ahí en un punto estuve allí a punto de levantar la mano y decir si tiraba una bomba al suelo o en medio, a ver si, porque él dijo que le gustaba que las personas que tuvieran la espina dorsal, y yo dije, me gusta eso, porque todos somos humanos y todos podemos pensar diferente, ¿no es cierto? Y tenemos diferentes opiniones, pero siempre que no nos salgamos de lo que la Biblia dice.
pero como estudiaron todo, y no quiero hablar en esto porque igual uno comienza a hablar y sigue por tangentes. Solamente estoy contento, mis hermanos, estoy contento de estar aquí. La persona a quien conozco de muchos años no está aquí en esta mañana, y fue él quien me preguntó si aceptaba una invitación para venir aquí a la iglesia de Sorrento. He escuchado mucho acerca de la iglesia de Sorrento por voz de Juan Bermúdez. Bermúdez. Martínez. Conozco a otro Bermúdez. Juan Martínez. Lo conocí todavía, fue el día de su boda. Vivía en Upstate New York. Nancy, su esposa, ya se conocía con mi esposa de muchos años, y nos pidieron que fuéramos los padrinos de la boda. Así que ahí estuvimos, así que han pasado unos cuantos años. Así que gracias también a la amistad de Juan, y también habló con el pastor Hermen y le preguntó si me hacían la invitación de estar acá con ustedes esta mañana, y gracias a Dios. ¿Podemos orar? Oramos. Buen Dios y eterno Padre que moras en los cielos, qué privilegio tenemos de estar ante tu presencia. Te alabamos, glorificamos, ensalzamos tu santo y bendito nombre, porque digno eres de toda alabanza. Tú eres el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que todo lo puedes. Y por tu gracia aquí estamos. Y, oh Dios, ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Háblanos, oh Dios, y usa a este humilde siervo como un conducto por el cual tu palabra llegue a los corazones, a la mente de los que aquí están. Gracias por escuchar, gracias por contestar. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Como ven en la pantalla, el título del tema de esta mañana, el don del espíritu de profecía. Dios, a través de las edades, ha tenido personas o pueblos a quien Él ha escogido, a quien Él los ha llamado en forma individual o colectivamente como pueblo. Desde el principio que creó a Adán y a Eva, ellos tuvieron la oportunidad de elegir, seguir las directrices de nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre, o tomar sus propias decisiones. Tristemente, en la historia hemos visto como personas que han usado de su libre albedrío para tomar decisiones que no han sido, quizás por el resultado, las mejores. Pero una cosa que también vemos a través de la historia es que aún dentro del pueblo que Dios escogió, Dios llamó a personas, pero dentro de esas personas, como llamó a Abraham, le prometió que su descendencia sería un pueblo especial. Y sí lo fue, por la presencia de Dios constante en sus vidas. Y a pesar de que tomaron decisiones negativas, Dios siempre, por la promesa que le había hecho a su siervo Abraham, los mantuvo, guiándolos, usándolos para que ellos fueran un medio de bendición para las demás naciones circunvecinas. Tristemente sabemos la historia y conocemos la historia del pueblo de Israel. Así que Dios tuvo un pueblo, escogió a un pueblo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo ya ahora, hecho carne, escoge también a un grupo de personas, porque por medio de ellos Dios quería usarlos para que también fuesen de bendición para las naciones a quien Él deseaba salvar. Y pasó el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y ahora estamos en otra era. Después que los discípulos fueron enviados como apóstoles, se les dio un mensaje específico. Y luego uno de los discípulos, que también fue apóstol, Juan, Dios lo escoge a él, les da una visión para que transmitiera mensajes en la era cristiana
a las 7 iglesias que nosotros conocemos en el libro de Apocalipsis. A través de la historia, Dios ha tenido, como dije y hago énfasis, personas y pueblos. Pero Dios nunca los dejó solos. Sabía que ellos necesitaban la ayuda. Dios, por lo tanto, usó el medio del espíritu de profecía para guiarlos. Porque en Amós 3:7, un versículo conocido, nos dice: no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. No hará nada el Señor Jehová. Así que Dios, desde el mismo principio, ya Dios tenía gentes, tenía un medio por el cual Él se comunicaba con sus siervos, los profetas. Y así lo hizo a través de la historia. Pero Dios, mis hermanos, tenía un plan especial para el pueblo que habría de vivir en la última etapa de la historia de esta tierra. E igual que en el pasado, Dios no los iba a dejar sin un mensaje especial. Y eso es lo que yo brevemente vamos a repasar, porque para mí este es uno de los mensajes que yo creo que como iglesia debemos de conocer bien, porque al conocerlo vamos a vivir una vida confiada. Mis hermanos, al nosotros escuchar las noticias y ver lo que está ocurriendo aquí en este país y alrededor del mundo, escucho a muchas personas usar la frase: estamos viviendo en el fin del tiempo. Tiempo del fin, pero estamos en el fin del tiempo. Yo lo creo que así es. Si seguimos las profecías y todo lo que está aconteciendo. Profecía no es otra cosa que algo que se dice o se hace antes. Es la facultad, la función, la práctica de expresar una predicción. Es algo que va a ocurrir, pero que se dice antes. Así que Dios usó este medio para informar a su pueblo, para que no anduviese en tinieblas, sino que supiera lo que iba a ocurrir y viviera y tomara decisiones adecuadas. La enciclopedia de profecías que este señor J. Barton Payne registra, dice que él, al hacer este estudio metódico, 1817 profecías en la Biblia. Así que ya llevamos la secuencia. Dios, profecía, algo que se dice antes de que ocurra. Y va a ocurrir, pero Dios da el mensaje antes. Hay 1817, porque Dios quería que el pueblo supiera exactamente cuál era su puesto, su posición, qué era lo que Él deseaba que sus hijos, su pueblo, hicieran. Y aquí hay algunas formas en las que nosotros podemos ver cómo Dios se comunica con nosotros por diferentes medios. En Job, y vemos todas las citas ahí, de una u otra manera, diferentes dones por medio de las escrituras, aflicciones, creación, por medio del Espíritu Santo, por medio de una voz audible, y también se comunica con su pueblo a través de su Hijo, naturalmente cuando Él vino y estuvo aquí en la tierra. En Hebreos 1 y 2 nos dice allí: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a su pueblo por los profetas, como ya vimos, Dios habló de muchas maneras. Ahora se está refiriendo al último tiempo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo al universo. Yo digo, gloria a Dios. ¿Qué privilegio tenemos nosotros como iglesia adventista del séptimo día? Y mis hermanos, no conozco la congregación, a ustedes aquí, pero no sé si hay alguien aquí que está visitando y no es miembro de la iglesia adventista. Puedo yo, mi testimonio personal,
que tengo el privilegio de ser miembro y parte de este movimiento, que es un movimiento profético. Porque digo profético usando el término y la palabra como ya la definimos. Ya estaba escrito en las Escrituras de que iba a surgir un pueblo en los últimos días, que sería el pueblo, y lo digo no con arrogancia, y espero que si hay alguien aquí, como dije, no adventista, no se ofenda, pero creo que es la iglesia verdadera. Gracias por el amén, mi hermano. Hay muchos, y he leído un poco acerca de esto, inclusive, pastor, y pues me puede corregir si estoy equivocado, pero yo he escuchado de que hay más de 40,000 congregaciones, el otro término, denominaciones, de entre 35 a 40,000 diferentes denominaciones, y la mayoría de ellos, si no todos, dicen que tienen la verdad. Pero nosotros basamos lo que creemos en el escrito está, en la palabra de Dios. Y si no está escrito, entonces no lo podemos creer. Y si decimos algo contrario al escrito está, entonces no es correcto ni es verdadero. Así que en 2 de Pedro nos dice allí, y vamos a ver, porque podemos detenernos y se le va a hacer más grande, y ya pregunté también cuándo más o menos terminan, y no quiero alargarme mucho. A las 2. Gracias, porque esa era la hora precisamente que yo pensaba tener. Gracias, pastor. Segunda de Pedro 1, 18 al 21 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. ¿Quién es allí? ¿Quién dice nosotros oímos? Pedro, naturalmente, que él es que está hablando, pero está hablando en plural. Así que ¿quién más estaba con él cuando escucharon la voz del cielo? Estaba Juan y estaba... Correcto, gracias. Pedro, Juan y Santiago estuvieron allí cuando escucharon la voz del cielo y estaban juntamente allí en el monte santo. Estuve haciendo también una investigación a qué monte santo se está refiriendo este versículo, y dice allí en el monte Tabor, pero dice también que otros dicen que es el monte Hermón, y no, tiene que ver el monte Hermón quizás para mí por el lugar donde estaba, y también porque era un monte de más de 9,000 pies de altura, y la gran parte del año estaba lleno de nieve, así que era un poco lejos, estaba lejos, y también las condiciones no eran propicias para que ellos estuvieran allí en ese momento. Así que quizás Tabor, que era apenas 6 millas de Nazaret. Y eso es lo que más personas también dicen. Sigue diciendo, allí tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra al lugar oscuro hasta que el día de la mañana esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más permanente, y lo que es permanente no cambia. Dios la dio en el pasado, la está dando ahora y continuará siendo también la misma. Y como se dijo en la lección de hoy, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Por tanto, Dios no cambia, y la verdad no puede cambiar porque la verdad es única. Cristo dijo, yo soy la verdad, porque Cristo también es el mismo de ayer, hoy y mañana, no cambia. Y nosotros tenemos esa palabra profética permanente que nos ha llegado a nosotros. Y vamos a ver, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la Escritura es de particular interpretación. No podemos nosotros darnos el lujo de opinar cuando llegamos a hablar de una profecía que me está escrita.
Y vimos que es de particular interpretación. No es que hay varias interpretaciones, es de particular interpretación. Y dice, entendiendo, tenemos que entender esto, primeramente esto, que ninguna profecía podemos nosotros darnos el lujo y podemos interpretar. Y hay muchos, y como hemos visto, mis hermanos, no es que somos humanos y tenemos opiniones. Pero si tomamos el tiempo, nosotros somos privilegiados, y vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Somos privilegiados porque Dios nos ha dado a nosotros los medios para que nosotros entendamos cuál es lo que Él desea que nosotros como pueblo conozcamos. El versículo 21 dice, porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que inspiró a estos escritores, que hoy conocemos, los escritores que escribieron lo que conocemos como la Biblia. El Espíritu los inspiró y nos inspira a nosotros para que entendamos y conozcamos lo que ellos escribieron. En 1 Corintios 2, este capítulo me gusta mucho también porque habla de un misterio. Y un misterio es algo que no se conoce, pero vamos a ver. Empero, hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo que se deshacen. 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría, misterio, sabiduría oculta. ¿Creemos en la predestinación? Hay personas que me han hecho esta pregunta, me dicen, ¿tú crees en la predestinación? Y yo digo, sí, porque es bíblico. Dios nos predestinó. Aquí en 1 Corintios nos dice, sí, que existe la predestinación. También en Romanos capítulo 8 habla de la predestinación, pero tenemos que tener cuidado de cómo definimos lo que significa en sí la palabra predestinación. El versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y este otro, versículo 9, que es un versículo conocido. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. Hablamos y vimos primero que hay un misterio, pero estas cosas, ¿a qué se está refiriendo este versículo? Y he escuchado a muchas personas que dicen, pues, el cielo, porque el cielo nosotros no hemos visto ni hemos escuchado. Pero yo creo que aquí Pablo estaba hablando en realidad, lo que él estaba tratando de presentar a el pueblo de Corinto, a quien él escribió, fue el plan de salvación. Esa es la conclusión a la que llega. Pero fíjese, ¿por qué? En el versículo 10 dice, empero, aquel misterio, las cosas que para nosotros, cosas que ojo no vio ni oreja oyó, ni ha subido a corazón de hombre, dice aquí, el versículo 11. No leamos un versículo y lo saquemos fuera de contexto, leemos todo el contexto también, porque dice, empero, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que si Dios nos da un mensaje, Él no quiere que nosotros nos mantengamos o quedemos en ignorancia, porque también junto con el mensaje nos va a dar el significado, el qué y el por qué de ese mensaje. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque Dios usó a personas, repito, a través de la historia para transmitir un mensaje, pero también ha
dado sabiduría a personas que estudian, teólogos que dedicaron años en estudio de lenguas bíblicas originales para que nosotros podamos entender los mensajes como Dios los dio al principio. Y yo le doy gracias a Dios porque nosotros hoy podemos decir con toda seguridad y claridad de que nosotros, por la gracia de Dios, que fuimos llamados, Dios nos ha dado un mensaje particular que creo que no se lo ha dado a otro pueblo. En Apocalipsis 1:1, ¿qué método ha usado Dios para transmitir su mensaje a su pueblo? Y aquí en este primer versículo de Apocalipsis 1 nos dice exactamente cómo le llevó el mensaje, de a dónde Juan escribió, él fue que escribió, pero de a dónde se originó. Este versículo nos dice que en primer lugar salió de Dios, el Padre, y se lo dio a su Hijo. El Hijo lo dio a su ángel, el ángel lo dio a Juan, y Juan que escribiera estos mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Está bien? Eso es lo que entiendo en este versículo que dice: Dios, Cristo, el Espíritu, el ángel, Juan y su pueblo, las 7 iglesias. Aquí, manteniendo esto en mente, como iglesia adventista del séptimo día, iglesia del séptimo día, creemos, como iglesia adventista del séptimo día, creemos en el don de profecía. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios sabía que esta iglesia, viviendo en este tiempo, necesitaba una guía espiritual. Y para mí es triste, mis hermanos, cuando yo veo que hay algunas iglesias, y quizás ustedes lo saben, no les digo nada nuevo, que iglesias adventistas que han prohibido de que se lea en las iglesias los libros del espíritu de profecía. Hay muchos que son llamados, pero no todos los que son en realidad son. Porque yo creo que una persona que rechace los escritos del espíritu de profecía está rechazando la orden divina. Y vamos a ver un poco de esto también. Creencias fundamentales de la iglesia del séptimo día. Ver la que dice la creencia número 18, que habla precisamente acerca del don del espíritu de profecía. Y ahí casi no lo veo ya, pero voy a ver. Este don es una señal identificando a la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son más permanentes y autorizadas, fuente de la verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción, corrección a la iglesia. Estos escritos establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Y la misma hermana White nunca puso sus escritos sobre los escritos de la Biblia. Al contrario, ella decía que era la luz menor. La Biblia era la luz mayor. Gloria a Dios por eso. Dice que la interpretación de la profecía de Daniel 8:14, y vamos avanzando para llegar al punto donde entramos nosotros dentro de la profecía. Me digo nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Dice que hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Esta profecía fue mal interpretada y causó muchas situaciones polémicas dentro de aquellos que comenzaron al fin de esta profecía a estudiar esta profecía, y por eso luego después, cuando ya habían puesto una fecha en que Cristo iba a venir a esta tierra, por la mala interpretación
de los miles que estaban esperando que Cristo regresara ese día, después que pasó el día y Cristo no vino, ¿cuántos, recuerdan ustedes cuántos quedaron de los miles? Solamente 50. Un grupito de 50 personas quedaron firmes en la verdad. Pero Dios escogió a esos. Y por medio de la hermana White, que estaba en aquel entonces, tenía ella 17 años para el 1844. Dios la escogió. Y mis hermanos, no podemos llegar a otra conclusión conociendo el trasfondo de ella, el problema que tuvo cuando niña, cuando fue estropeada con el golpe que recibió. Cada vez que estudiaba no podía concentrar. Y a esta joven, frágil, con problemas físicos, Dios la escogió para mostrar lo grande y lo que es el poder de Dios y lo que Él puede hacer con cualquier persona que se deja guiar. Y allí Dios le dio mensajes a esta joven para que fuera el medio por el cual Dios dirigiera a este nuevo pueblo que ahora Él quería levantar. Y en eso vamos a Apocalipsis 10, los versículos 7 al 10. ¿Recuerdan ustedes? Perdón. No los tengo ahí, pero los voy a leer aquí para que Apocalipsis 10, del 7 en adelante, para tener el trasfondo de lo que quiero luego hacer énfasis en el 11. Dices, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar trompeta, el misterio de Dios se consumará. Vimos en Corintios, Pablo habló de un misterio, ¿verdad? Y aquí otra vez, Juan ahora habla acerca de este misterio, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel y que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y el versículo 9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ustedes recuerdan, está hablando con Juan. Este librito que está refiriendo al libro profético del Antiguo Testamento que conocemos como el libro de Daniel. Y ellos estaban durante ese tiempo estudiando esta profecía para entender lo que en realidad esta profecía significaba. Y el ángel viene a Juan ahora y le dice que tome ese librito y al comerlo le iba a ser dulce como la miel, pero cuando estuviera en el estómago iba a ser amargo. Y eso nosotros como iglesia lo conocemos como el gran chasco. El chasco porque esperaban que Cristo viniera a la tierra, terminando esa profecía, pero Cristo no vino como lo esperaban. Pero lo más importante, sí, gracias, muy amable. Perdonen, no sé por qué Así que después de que ya ahora había pasado este tiempo, yo creo, es mi opinión, que si hubieran seguido leyendo y hubieran leído el versículo 11, se hubieran dado cuenta. Y dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Después de que pasaran el gran chasco, Dios quería que su pueblo profetizara otra vez
a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Si lo hubieran entendido en el principio, se hubieran ahorrado por el momento tan triste que pasaron, que muchos de ellos inclusive tenían temor, incluyendo a Edson, que no quiso ir por donde siempre caminaba a su casa, se fue por un sembrado de maíz, pero allí Dios le mostró cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Comenzó allí, según lo entendemos nosotros, el juicio investigador. ¿A quién llama Dios ahora? ¿Qué movimiento surgió durante ese tiempo para dar a conocer estas profecías y el mensaje que Dios tenía para su pueblo de la Odisea, que comenzaba precisamente en esa época? La última iglesia de Apocalipsis comienza con el gran chasco. Al final de la profecía de los 2300, en el 1844, comienza el juicio investigador, y la Odisea significa precisamente un pueblo en juicio. Así que Dios ahora, sin embargo, quería que su pueblo estuviera conocido de lo que iba a ocurrir. Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. No hará nada. Así que Dios escoge a la hermana White porque ahora quiere Dios que ella fuese su portavoz para este movimiento adventista. La última iglesia, el último pueblo que iba a existir en esta tierra antes de que Cristo regrese. Y ahí está el versículo que hemos hablado. La hermana White, como dije, es triste ver cómo se ha relegado de nuestra iglesia el espíritu de profecía. Yo recuerdo cuando crecía en la iglesia, muchos de los pastores y los que predicaban, ancianos, subían a la plataforma con su Biblia, tenían su himnario, pero también traían los libros del espíritu de profecía. Y se hablaba, se hacía énfasis acerca de los escritos del espíritu de profecía, que yo creo que hoy en día se debe hacer más énfasis de lo que se está haciendo. Dice en 2 Timoteo, versículo 16, toda escritura es inspirada. ¿Cómo? Divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y me da a mí el de poder explicar todo esto, pero en realidad no podemos tomar el tiempo para explicar pero le digo brevemente, y esto lo pueden ustedes luego tomar tiempo, qué es lo que sirve, qué es lo que significa instruir en justicia. Y es eso nada más, ese tema es otro sermón, solamente en esa frase. Lo que significa instruir en justicia. Yo le he preguntado a muchos hermanos qué entienden por la palabra justicia, y en realidad no es lo que yo, por lo menos como entiendo que la Biblia lo menciona. God is our righteousness. Y righteousness, cuando se traduce de dikaioma o dikaiosune, es muy diferente. Las personas piensan de que Dios usa su justicia para castigar. Y no es eso lo que esta palabra significa. Pero lo dejo ahí, quizás el pastor en algún momento quiera hablar acerca de eso. El versículo 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. No hay nadie perfecto.
Dios desea que nosotros, en nuestro conocimiento de las Escrituras y de conocerlo a Él, porque eso es lo más que Dios desea, que le conozcamos. Esta es, nos dice Juan 17:3, uno de mis versículos favoritos. Esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Así que Dios desea que nosotros le conozcamos como Él se ha revelado a nosotros, y quiere que nosotros seamos perfectos dentro del nivel en que nos encontramos, enteramente instruidos para toda buena obra. Y dice allí LeBron White en el tomo 8, página 153, perdón. Sí, y ustedes me están dando que sí, veo más borroso de lo que pensé. Hoy el pueblo remanente de Dios ha de glorificar su nombre al proclamar el último mensaje de advertencia, la última invitación a la cena de las bodas del Cordero. La única forma en la cual pueden cumplir las expectativas de Dios es al ser representantes de la verdad en este tiempo. Mis hermanos, para esto Dios nos ha llamado. Por eso nosotros existimos como Iglesia Adventista del Séptimo Día, y tenemos todo lo que nosotros necesitamos a nuestra disposición. Dios nos da el espíritu de profecía, nos elige a nosotros, nos capacita para que nosotros seamos un medio por el cual Él pueda llevar este mensaje de salvación a aquellos que todavía no lo conocen. Y eso es lo más que Dios desea, mis hermanos, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo más que Él desea es salvar. Él no quisiera destruir a nadie. Él, si fuese por un alma, Él hubiera venido a la tierra y hubiera muerto por esa un alma. Y eso me da a mí un grado de alegría, de gozo, porque si yo hubiese sido esa un solo, Cristo hubiera venido por mí. Y en realidad Él vino por mí. Y yo, conociendo el sacrificio de Cristo, lo que hizo, Él pagó la deuda que yo no podía pagar. Por lo tanto, estoy agradecido. Pero al yo reconocer eso, lo que Él desea es que yo sea un medio ahora que comunique este mensaje de salvación a otros. Por eso existimos como iglesia. Aquí en Apocalipsis está el mensaje que nos distingue a nosotros. El mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Dice, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel, y dice, que ha hecho el cielo, la tierra, la fuente de las aguas. Y el segundo ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Y el tercero, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y toma la señal en su mano y en su frente, también tomará del vino de la ira de su fornicación. 3 mensajes distintivos dados a la iglesia adventista del séptimo día, a nosotros. Que prediquemos el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No sé si me atreva, pero no sé si están de acuerdo los pastores que están aquí. Me da tristeza el ver que estos mensajes no se están predicando, como se debiera predicar. Pero esa es la misión que tenemos. Y yo le doy gracias a Dios por iglesias como esta. Sorrento, quien Dios estableció en este lugar para que fuese una luz aquí en esta comunidad. Como hay diferentes iglesias establecidas en diferentes lugares, cada una son luces para que muestren el camino a Cristo. Cristo debe ser levantado siempre, y lo escuché hoy también. Gracias, hermano. Cristo dijo que prefería hablar de Cristo que de estas cosas. Es necesario
hablar de todo como la lección, y qué bueno que tenemos la lección de la escuela sabática, pero Cristo siempre debe ser el centro. Y gracias a Dios por eso, porque sin Él no tuviéramos esperanza. A este pueblo, la iglesia adventista, mencioné, ¿verdad?, que es el pueblo especial escogido por Dios, tiene características especiales. Y dice en Apocalipsis, nos dice que aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Ustedes han escuchado últimamente en las noticias cómo se ha hablado tanto de que fueron allá a Egipto, al monte, en Jebel Musa, según ellos, ¿y qué hicieron allá? Dice que cambiaron los mandamientos que Dios había dado y ahora, según ellos, hay 10 nuevos mandamientos. ¿Sí escucharon, verdad? Pero el pueblo de Dios, Dios nos ha colmado nuestro ser, nos ha dado la paciencia de los santos. Pero una de las cosas que nos debe distinguir es que debemos poner siempre en alto los mandamientos de Dios, porque son tan eternos como Dios lo es. Sin embargo, los hombres los quieren cambiar. Y ellos dicen que tienen la fe de Jesús. En Apocalipsis 17 nos dice que estos son los llamados. Y mis hermanos, Dios llamó a la iglesia adventista, Dios los llamó a cada uno de ustedes que está aquí. No dice solamente Dios los llamó, sino nos ha escogido. Y ahí en Apocalipsis 17 está. Porque estos son los fieles, los que se mantendrán firmes a la verdad, aunque se desplomen los cielos. Y entre más cerca estemos del fin, más difícil será mantenernos firmes a la verdad. Pero no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, aunque caigan a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10,000, debemos de mantenernos firmes con nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, quien es que está intercediendo por cada uno de nosotros. Y, mis hermanos, qué privilegio tenemos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y tienen la convicción, mis hermanos, debemos de vivir con convicción. Por lo menos no es arrogancia, porque yo creo lo que la Biblia me dice, y sus nombres están. No dice que estarán, ni que estuvieron. E inclusive yo leo en el Apocalipsis donde nos dice, y sus nombres no serán borrados. Si están escritos en el libro de la Biblia, no van a ser borrados. Si iban a ser borrados, entonces no se escribieron. Porque no todo el que dice Señor, Señor, quiere decir que es seguidor. Solamente aquellos que fueron llamados, escogidos dentro de los llamados, y los que Dios sabía que iban a permanecer fieles, fueron escritos en el libro de la vida. Y yo quiero pensar que allí estamos todos nosotros, que nuestros nombres están allí. Porque confiamos, pero tenemos, mis hermanos, que confiar completamente en Cristo Jesús, porque Él eventualmente dice, Padre, va a abogar por nosotros como nuestro sumo sacerdote, mi sangre derramé por Él. Así que la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios y posee el don del espíritu de profecía. Y quiero terminar compartiendo con ustedes esta historia de esta familia. Esta familia, como están vestidas, ustedes los reconocen. ¿De qué denominación? Amish. Andy y Naomi, su esposa, tienen 5 hijas y 3 hijos, 8 en la familia. Ellos se distinguen por tener familias grandes. Esta Andy vive en Ohio, viven todavía porque esto ocurrió recientemente. Él tenía un vecino Amish, porque ellos tienen comunidades de Amish y ustedes saben cómo ellos se ayudan mutuamente. Pero Andy había estado inquieto
él, y creo que ahora después de conocer lo que ocurrió, que Dios estaba poniendo esa inquietud en él. Y él estaba buscando algo, él estaba buscando la verdad, pero no la encontraba. De pronto se dio cuenta de que su vecino había vendido la casa. Y antes de él mudarse, el vecino vino donde Andy y le dijo que le había vendido la casa a uno que era adventista del séptimo día. Andy no sabía quiénes eran los adventistas del séptimo día, pero por curiosidad fue donde el vecino y comenzó a hablar con este adventista. Este vecino le dio el libro Patriarcas y Profetas y comenzó a leerlo, pero dice que esto no lo estimuló como él pensaba. Y luego, hablando con el vecino le da a Andy el deseado de todas las gentes. Y cuando Andy comenzó a leer el libro Deseado de todas las gentes, dice que no lo pudo poner más a un lado. Y siguió leyendo y quedó convencido acerca de la verdad del sábado y la creencia de los adventistas del séptimo día. Hoy Andy, su familia entera, son adventistas del séptimo día. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene poder para transformar a los más difíciles. Y le digo, si hay alguna secta que sea difícil, ellos porque son comunales, ellos viven en comunas, ellos tienen que todos creer lo mismo, vestirse, comer, trabajar juntos, hacer todo. Y él lo más que temía era que iba a ser rechazado, rechazados. Y sin embargo, luego cuando él habló con su padre, su suegro y demás, estuvieron de acuerdo, inclusive ahora su hermano y muchos otros, y tienen una iglesia Amish adventista del séptimo día. Como lo ven, mis hermanos, solo Dios. Qué privilegio tenemos, mis hermanos, nosotros. Qué privilegio tenemos de ser parte de este pueblo especial, pueblo que Dios escogió, pueblo que Dios está dirigiendo, pueblo que Dios está usando. Sabemos, mis hermanos, hay muchas cosas todavía que van a ocurrir, porque sabemos que, como dice Daniel 12, los tiempos finales van a ser difíciles, los más difíciles. Pero sabemos que si vienen, Dios ha profetizado, nos ha dicho que estará con nosotros siempre. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Así que confiemos en la palabra de Dios, confiemos en el escrito del Espíritu Profecía y mantengámonos firmes en el camino que Dios ha elegido para nosotros como individuos, como familia y como iglesia. Y al fin, cuando Cristo venga, tendremos el gozo y la dicha de ser parte de ese grupo de los redimidos, donde un día ya la fuerza de la gravedad no podrá contenernos, sino que nosotros nos vamos a ver levantándonos para recibir al Señor en los cielos, en las nubes. Y así viajaremos con Jesús y estaremos con Él. Una corta vacación de 1000 años en el cielo. 1000 años, una corta vacación. Y luego descenderemos a esta tierra. Será renovada y será hecha nuestra morada por toda la eternidad. Yo deseo estar allí y espero por la gracia de Dios que ustedes también. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por su mensaje, ha sido grande y poderoso. Para finalizar, cantaremos el himno 59, puestos de pie. Mirad cuánto nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado
Padre, qué privilegio hemos tenido en esta mañana de congregarnos en tu nombre. Gracias por tu presencia. Gracias por el estudio de tu palabra en forma de la escuela sabática. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es fiel, es verdadera. Oh Dios, te rogamos que como hemos sentido tu presencia aquí en esta mañana, continúe con nosotros. Al salir, te ruego, Padre, que tus santos ángeles estén a nuestro lado. Cuídanos de todo mal, pero sobre todas las cosas, guíanos con tu espíritu para que podamos andar en santidad de vida, que podamos reflejar tu carácter y que pronto podamos ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y las diaconisas indicarán la salida. Gracias por acompañarnos.